La brisa hacía volar su hermoso cabello de 2 tonalidades opuestas. Sus ojos heterocromáticos resplandecían con la luz de la luna, eran fríos y sin rastro de empatía. Observando la batalla a cierta distancia. Sentada sobre una gran roca con una fina postura como el que tendría una dama de alta clase. Ella se mantenía expectante. Físicamente era bella. Y sus características tonalidades opuestas entre su cabello y ojos solo incrementaron su belleza, haciéndola lucir como una exótica joya. Y en su rostro, una expresión confiada y sádica se había plasmado como el reflejo de una naturaleza cruel. Sin embargo, no era más que una fachada. No reflejaban verdaderamente cómo se sentía. Era solo algo que se le inculcó desde que era una niña. No importaba la situación, ella jamás mostraría miedo. Mantener esa falsa expresión era algo que cruelmente había aprendido. Pero, su fachada parecía que podía caerse en cualquier momento. Se sentía ansiosa más de lo usual. Un raro sentimiento la invadía. No creyó sentirse así de nuevo en mucho tiempo. Solo había habido un momento en el que se sintió de esta manera, y fue durante su infancia, cuando aún esa mujer vivía. Cuando su propia madre la convertía en el arma perfecta. Este oponente no es normal, se dijo a sí misma mientras lo veía como un depredador hambriento que había encontrado a su presa. Ella tenía sus dudas en este momento. Por todo lo que vio, este oponente era más de lo que había esperado. Se tensó un poco, sintiéndose como en esos momentos en los que era entrenado por su madre. Donde era masacrada de todas las formas posibles, hasta el punto de ser asesinada. Esos momentos donde su personalidad se retorció. Fue quizás una coincidencia, pero ese tipo le recordaba a ella. Su cabello negro, y esa mirada inexpresiva e indiferente, como si estuviera observando a alguien insignificante. Era como la recordaba. Siendo cruel con todo el que se cruzara, pero con una gran lealtad hacia la teocracia. Tomándola de ejemplo como era alguien con una fuerza abrumadora. Esa mujer había sido la única persona a la que había tenido miedo. Ella, el arma definitiva que había sido forjada por sus manos. La carta del triunfo de la teocracia. ¿Acaso conocería la derrota en este momento? No lo sabía. Lo único que sabía era que este oponente era diferente a todo lo que había enfrentado en sus años de vida. Creyó aprender algo si observaba primero antes de lanzarse a enfrentar a un enemigo desconocido. Pero lo único que sabía es que este enemigo era brutal. Masacrando a todo el que se opusiera, justo como solía ser esa mujer. Recordando cómo era abusada por ella, algo que prefería no recordar. Sus ansias crecieron aún más al verlo de esa manera, ese sería su único consuelo para la batalla. No podía mostrar debilidad. Como el arma definitiva de su nación, el arma que había sido forjado por esa mujer de renombre. Tenía que ganar sí o sí sin ningún pretexto. Estando decidida y ansiosa, sujetó su arma con firmeza, comentando mientras su expresión sádica crecía aún más. No puedo dejar que mate al capitán. Ese niño a quien tengo algo de aprecio. Se puso de pie, desvaneciéndose de ese lugar con esas últimas palabras dichas. Su batalla se había prolongado más de lo que se esperaba. Ambos combatientes, como guerreros sobre el que caía una gran responsabilidad, no daban su brazo a torcer. Sin embargo, era clara la superioridad que tenía uno de estos en comparación de su oponente. Lanzas etéreas cayeron del cielo. Todas yendo en dirección del aventurero, quien evadió con rápidos movimientos. Era intocable, atacando directamente al responsable de aquel ataque que podría acabar con todo un escuadrón. El capitán de la escritura negra bloqueó el ataque entrante con el mango de su arma. El impacto fue potente, sus brazos se entumecieron al contacto. E inmediatamente, su oponente contraatacó con una patada, cuyo impacto lo aventó lejos del lugar. Pero, se recompuso, deteniéndose al usar su lanza como ancla. Reaccionando rápidamente, y haciéndose a un lado, donde impactó una patada que agrietó el suelo por la fuerza sobrehumana de su enemigo. Su reacción fue rápida, y con una precisión calculada, atacó sin contenerse en ningún momento.
Pero, fue bloqueada por el arma de su oponente, saliendo chispas del reciente contacto. Y aunque intentó evadir, su cercanía le impidió ser lo suficientemente rápido, recibiendo un gran corte en el pecho que hizo desparramar su sangre por el suelo. Ante el peligro retrocedió, pero una patada impactó en su pecho haciéndolo caer hacia atrás, recomponiéndose de inmediato con un movimiento acrobático. Y jamás creyó que un arma podría sobrepasar la defensa de su armadura. Pero, las armas de su oponente podían cortarla como papel. Sin embargo, había algo que le llamó la atención de su enfrentamiento. Hasta este momento, su oponente no le había acertado un golpe fatal. Había tenido muchas oportunidades, sin embargo, no lo había hecho. Y en cambio, había dejado que hiciera uso de todas sus técnicas, algo que le pareció sumamente extraño. ¿O es que solo estaba en alerta contra él? No lo pensó mucho. Aún no se rendiría. Como guerrero tenía que darlo todo. Así que no se quejaría ya sea que se tratara por suerte o cualquier otra cosa. Probaría todas las maneras para causarle el mayor daño posible a su oponente. Balanceó su lanza con movimientos precisos. Activó todas sus artes marciales de mejora, su cuerpo emitiendo distintos patrones de colores en tan solo unos segundos, prueba de la activación de estos. Y como un relámpago, teniendo a su oponente en la mira. Se movió a una alta velocidad, su oponente evadiendo el ataque entrante. Pero no se detuvo con solo eso. Con mucha habilidad y precisión milimétrica, dio una serie de continuas estocadas muy precisas. Apenas un borrón de velocidad podía ser visto. Pero su oponente era más rápido que eso. Evadía a la par de sus movimientos, que eran ejecutados a una alta velocidad. El capitán lo sintió una burla, y por ello, cambió de táctica. Y tras su última estocada, barrió en diagonal para al menos poder tocarlo. Pero este fue detenido por el arma de su enemigo, sonando un sonido chirriante metálico del contacto. Chistó sus dientes con molestia, no continuando con su ataque. Retrocedió, y enfocó todos sus sentidos para lanzar su ataque más poderoso. Cerró sus ojos. Su percepción incrementó, siendo capaz de sentir hasta el más mínimo movimiento. La punta de su lanza brilló con un tono carmesí. Y tras haberse concentrado lo suficiente, enfocando todos sus sentidos en su objetivo, abrió los ojos. Y en tan solo un instante, fue tan solo en un parpadeo, atacó con gran velocidad y potencia, dejando estelas de aire arremolinado a su paso. El impacto fue potente, liberando una potente onda de aire que destrozarían a cualquiera. Pero, como ya lo esperaba, su oponente detuvo su ataque sujetando la punta de su lanza con una sola mano. El capitán empezó a jadear por el cansancio. Ya no podía mantener este ritmo por mucho tiempo. Y esta vez, su enemigo ya no soltó su lanza, sujetándola con firmeza. Él lo intentó, pero no obtuvo ningún resultado, y debido a su cansancio ya no podía tirar con la misma fuerza, oyendo a su oponente decir momento siguiente: «Supongo que esto es lo máximo que puedes lograr. Estoy harto. No puedo desperdiciar mi tiempo contigo». Este es el final, recibiendo un fuerte golpe en el estómago tras esas palabras. Rodó un par de veces por el suelo hasta cierta distancia. Y al detenerse, intentó ponerse de pie, pero algo impactó su estómago haciéndolo escupir sangre. Estaba perdido, este sería su fin, se dijo a sí mismo al verse acorralado. El filo del arma de su enemigo ahora apuntaba a su cuello. Y con una mirada tan fría como el hielo, su oponente le dijo: «Creyeron que con solo esto podrían detenerme. Nadie se opondrá en mi objetivo. Ni siquiera ustedes, sirvientes del rey hechicero». El capitán no lo entendía. ¿Por qué seguía con eso? Él prácticamente había ganado, ¿por qué seguir con la mentira? Estaba desconcertado. Al estar al filo de la muerte, varias cosas pasaron por su cabeza. Estaba procesando toda la información, desde el momento que se conocieron, hasta ahora, para hallar una respuesta a este dilema.
Recordó cuando él les dijo sobre que ellos eran de los que se le había advertido, y también, el comentario de que ellos no parecían ser no muertos, así como Canto Divino había comentado que no sentía ninguna aura maligna provenir de él, y que en cambio estaba protegido por un aura sagrada. Todo esto, le hizo tener una rara sensación. Y tras un pensamiento, tratando de unir todos los puntos, se acercaba a una conclusión, pero que aún no podía aceptar. No se dejaría engañar. Al final, no resultaron ser un peligro para mí. Ese demonio de ojos amarillos no fue más que un tonto al creer que sus amenazas podían asustarme. El capitán quedó en shock. Había llegado a una conclusión tras escuchar eso. Ese demonio es también un sirviente de Ainzo o Algon. Aunque, no importa si respondes, porque él, así como tu maestro se unirán a ti pronto. Nadie podrá vencerme. El hombre más fuerte del mundo. Esas palabras sonaron como una declaración de guerra, estaban llenas de convicción, cargado de una gran sed de venganza. Grabándose esas palabras en su mente, viendo cómo su enemigo se preparaba para ponerle fin a su existencia. «Muere, sirviente del mal», dijo el aventurero con un grito de rabia. La daga se acercaba rápidamente, no podía reaccionar. Estaba en shock por la conclusión a la que había llegado. Ya tan solo podía haberse muerto. Un sonido sangriento se oyó. Sin embargo, el dolor no lo había invadido. Pero, unas gotas de sangre cayeron sobre él. Una gran sorpresa sentía en este momento. Del pecho de su oponente una lanza lo atravesaba. Era su lanza, notando cómo el rostro de su enemigo mostraba la expresión de un gran desconcierto. Era sorpresa, y miedo al mismo tiempo. Y de inmediato, saltó al mismo tiempo que una filosa arma que desprendía una flama carmesí pasó sobre él. «Este es el tipo que te ha estado dando varios problemas. Vaya lamentable situación en la que te encuentras, capitán». Y entonces la vio. Al responsable de aquel sucio ataque, con esa sonrisa confiada que tanto la caracterizaba. Cruzaron miradas por un momento, pero rápidamente se recompuso, procediendo a mirar a su oponente, a quien lo vio arrodillado, con aún la lanza en su pecho. Lucía débil y asustado, soltando una constante tos sangrienta. Esa postura de ser imbatible ya no se podía ver por ningún lado. Sin desperdiciar tiempo en ningún momento, lo vio quitarse la lanza de un solo tiro, para luego ponerse de pie y retirarse en pánico, pero de inmediato caer de rodillas, y sujetar su pecho que no dejaba de sangrar. La escritura negra no es tan impresionante como solía ser. Estoy un poco decepcionada. Pero no es momento para eso. Así que márchate. Yo me haré cargo de ahora en adelante. Fue lo que oyó de su carta del triunfo, pero se quedó observando al tipo, quien soltaba quejidos de dolor. Se veía tan vulnerable, en este momento no se veía más que otro humano. Eso, junto a la conclusión a la que había llegado, pero se negaba a aceptar, hicieron clic en su cabeza. Todo había sido tan extraño desde un principio. Que ganaba al cometer todos esos asesinatos, y lucir como el único sospechoso. ¿Por qué seguir insistiendo con ese asunto de que ellos eran las fuerzas del mal? ¿Por qué darle la oportunidad al principio de retirarse sin pelear? Y a pesar de tener la ventaja, ¿por qué no solo mandar todo al demonio y mostrarse como en realidad era, incluso en este punto? Además, ¿por qué siquiera viajar a caballo y no solo desaparecer mediante otro medio si lo que quería era escapar? ¿Y por qué llamar tanto la atención en su vida, como si su objetivo fuera enemistarse con la teocracia y buscar su asesinato? ¿Eso fue a propósito? Era demasiado extraño. Recordó eso último que dijo, acerca de una amenaza que recibió de un demonio de ojos amarillos. Quizá, en realidad él no era un demonio disfrazado. Podría ser que en realidad todo esto no había sido más que una trampa orquestada por alguien más. Tal vez, estaban siendo manipulados por alguien que se ocultaba en las sombras. Podría ser que el rey hechicero había hecho todo esto para hacerlos matarse entre sí. Estaban bailando en su palma sin siquiera saberlo. Esto le hizo sentir miedo, el plan era perfecto. Si las cosas seguían, se cumpliría su objetivo.
No sabía qué pensar ahora, tenía tantas cosas en su cabeza, se sentía perdido, incluso se preguntaba siquiera lo que estaba haciendo era correcto. Creyó que podía volverse loco al no estar seguro de nada. Ya no sabía cómo enfrentar esta situación, todo era tan ambiguo ahora. La chica mestiza dijo nuevamente: ¿acaso no oíste? Pero de inmediato, el capitán habló ansioso. Espera. Hay algo que quiero preguntarle. Tengo que comprobar algo. Necesito respuestas. La conclusión a la que había llegado no dejaba su mente. Pero cuando intentó acercarse, el filo de una guadaña apuntó a su garganta, y la chica que lo sostenía dijo con un tono frío: ¿acaso eres sordo? Dije que te fueras. ¿O prefieres mirar? No tengo problema con eso, solo no te metas en mi camino, o seas una carga. El capitán se puso nervioso, y aunque quería replicar, se abstuvo de hacerlo. Entrar en un conflicto con ella ahora no era recomendable. Después de todo, ya había tenido su oportunidad. Y tras pensar un momento, creyó que tal vez ya no importaba. Él ni siquiera estaba seguro. Así que dijo a regañadientes: entiendo, y como respuesta, la chica le dijo con una sonrisa: buen chico. Y con eso último procedió a marcharse. No sin antes mirar a su enemigo por última vez. Y al verlo en este estado de debilidad, no veía a un monstruo o un demonio, sino a un humano vulnerable, diciéndose en su mente con reproche: espero estar equivocado, oyendo nuevamente a aquella chica mestiza, que le dijo mientras le arrojaba algo: no te olvides de esto, atrapando con precisión eso que le arrojó. Era su lanza, que su oponente había apartado de sus manos, y con el cual aquel sucio ataque había sido ejecutado. Pero él no era quien, para criticar ese tipo de sucias tácticas, por lo que se alejó sin mirar atrás. Habiéndose ido el capitán, ella, al mirar a su oponente en ese modo tan impotente, se dijo seriamente: lo que sentí no fue una equivocación. Aunque fue sucio ese ataque por la espalda, tengo que asegurar mi victoria. Este tipo es muy peligroso. Ese ataque certero no bastó para matarlo. Debo acabarlo aquí y ahora, o podría convertirse en un gran problema en el futuro, se dijo con un pensamiento frío a aquella chica mestiza. Se acercó seriamente, con su guadaña arrastrándola por la tierra. Era como un verdugo que iba a ejecutar a su próxima víctima. Y mientras se acercaba, analizó la información que había recopilado. Un asesino con habilidades de santo. Pudo eludir la magia del segundo asiento, es igual o más rápido que el capitán. Su fuerza es muy superior a la del 10º asiento. Además de ser muy resistente a la magia de nivel 5. Es un ser bastante impresionante. Y al ser capaz de portar y usar el arma del 6º asiento, me dice que debe tener clases como caballero, o tal vez paladín, y uno de muy alto nivel. Puede que si lo hubiera enfrentado primero, hubiera estado en una ligera desventaja. Pero ahora ya no importa. Morirá aquí. Me desharé de esta amenaza hacia la teocracia. Al acercarse, ella lo vio ponerse de pie, su postura era temblorosa. Pero la miraba valientemente, sujetando sus armas dispuesto a enfrentarla a pesar de estar en esa condición. Ella debía reconocer su valentía. Muchos para este punto ya estarían rogando misericordia. Pero al prestarle atención, su reacción fue rápida. Su enemigo empezaba a ser cubierto por una tenue aura verdosa. Era magia curativa. Ella no lo permitiría. Se precipitó con una alta velocidad, blandiendo su guadaña al estar cerca, consiguiendo con esto apartar sus armas que dejaron sus manos, y cayeron a cierta distancia. Ahora desprotegido, arremetió con una fuerte patada, haciendo que su oponente saliera disparado. Al verlo caer a la distancia, ella se preparó para darle el golpe de gracia. Se concentró en su oponente que nuevamente se ponía de pie, procediendo a arremeter su ataque que acabaría con este enemigo. Cortó la distancia en pocos segundos, blandió su guadaña con gran fuerza. El impacto fue letal. Sangre cayó al piso. Y ahora, un gran corte había aparecido en el pecho de su oponente, quien fue empujado por la fuerza de impacto y rodó por el piso. Muerte Segura hizo una pequeña mueca ante esto.
Normalmente, este ataque partiría a su oponente en dos sea quien sea. Pero en este caso no había sido más que una superficial herida. Aún podía oír sus quejidos, viéndolo levantarse luciendo muy agitado y observándola atentamente con rencor. Ante esto, ella solo pudo decir mientras una sonrisa burlona se formaba en su rostro: «Estoy impresionada. Eres bastante duro». Pero en su mente empezaban a crecer dudas. Esto no era normal. Aunque el daño era visible, porque sentía que no lo estuviera lastimando. Tal vez lo estaba pensando de más, creyó mientras se preparaba para ejecutarlo. Ella no sería tan tonta como para extender esto. Acabaría con todo ahora. Se preparó, asumió una postura de ataque. Su guadaña tenía una punta como el de una lanza, lo usaría para acabar con todo. Y mientras lo miraba sádicamente, salió a una velocidad demasiado alta. No le dejó oportunidad a su oponente de siquiera reaccionar. Fue un ataque directo, con el que se lo llevó de lleno restregándolo por el piso y acorralándolo contra el suelo. Logró oír su grito de dolor. Un sonido estimulante para ella. Pero que no fue prolongado, recibiendo de parte de su oponente una mirada de rencor, y que se resistía sosteniendo la punta que perforaba su pecho, evitando así que siga profundizando. Ella al verlo así, oír cómo soltaba pequeños quejidos de dolor, procedió a decir con burla: «Ya no eres tan arrogante como antes. ¿Es esto lo máximo a lo que puede llegar el hombre más fuerte del mundo? Pobre niño que sueña con grandeza. La realidad a veces golpea demasiado fuerte. ¿Por qué no solo dejas de luchar y me lo haces más fácil? Después de todo, a nadie le importas. Estás completamente solo ahora. Así que dudo que alguien siquiera vaya a llorar tu muerte». Sus palabras fueron duras. Y en respuesta, su enemigo acorralado le dijo con casi un grito: «Desgraciada. No creas que esto es suficiente para vencerme. No me rendiré. Obtendré mi venganza sea como sea, aún así tenga que escapar del mismísimo infierno. El mal no triunfará. Tu maestro morirá en mis manos. No moriré hasta haber cumplido mi objetivo». Al oírlo decir esto, ella recordó memorias del pasado. Había conocido a todo tipo de personas. Algunos habían sido poderosos guerreros, cuya bondad era comparable a su fuerza. Sin embargo, ella los había matado sin dudar. A todos ellos que representaron en algún momento una amenaza hacia la teocracia. Y en esta ocasión, no iba a ser diferente. Al final, este sujeto había sido otra decepción. Una más en la lista de imbéciles lo suficientemente tontos para amenazar a su nación. «Grandes palabras para un muerto», dijo la chica mestiza mientras presionaba con más fuerza, y la mueca en su oponente crecía aún más. Aunque no era común en ella. En algunas ocasiones disfrutaba con ver la desesperación en el rostro de sus víctimas. Normalmente eran aquellos lo suficientemente tontos como para ofenderla. Y en esta ocasión, quería ver la expresión en la cara de este tipo que hasta ahora había sido inexpresiva. Haberla hecho ponerse nerviosa por nada merecía este tipo de trato. Ella conocía un poco de este tipo ya que su capitán le había hablado de él. Supuestamente era un demonio disfrazado, pero sinceramente a ella no le importaba ninguno de esos asuntos, solo era otra víctima que debía ejecutar, nada más que eso. Era una regla en la escritura negra hacer todo bajo las sombras. No revelar jamás a qué nación estaban afiliados. Y siempre dejar como responsable a un tercero. Siempre habían hecho uso de esta táctica para incitar guerras a lo largo de la historia. Ella tal vez le seguiría el juego. Si él creía que ella era un sirviente de ese reino muerto, entonces era lo que sería. Quería ver su cara de desesperación. ¿Acaso crees ser lo suficientemente fuerte? ¿Crees tontamente de siquiera ser capaz de tocarlo? Eres patético. ¿Sabes? Lo mismo dijeron ellos. ¿Cómo era que se llamaban? Ya lo recuerdo. Momón y Nave, ¿verdad? Aquel hombre de negra armadura dijo lo mismo. Era valiente. Se llamó a sí mismo un guerrero de la justicia. Era otro tonto como tú. Sus palabras vacías cayeron en oídos sordos. Justicia. Bien y mal. Nada de eso importa.
Lo único que importa es el poder. Nuestro maestro lo hizo sufrir una y otra vez sin siquiera mover un dedo. Pero no te preocupes. No fue un inútil del todo. Su cadáver es una excelente pieza de decoración en la entrada del reino hechicero. Y la mujer. Esa perra orgullosa fue igual de tonta. Pero al final, al su orgullo como mujer ser roto, al haber sufrido todo tipo de aberraciones, se quitó la vida a sí misma. Solo encontró la paz en la muerte. Ojalá lo hubieras presenciado. Pero no estuviste ahí para ayudarlos. Aún así, no te preocupes. También soy generosa. Ya no estarás solo por más tiempo. Te reuniré muy pronto con ellos, dijo aquella chica mestiza mientras se le escapaba una pequeña carcajada divertida, al ver la extraña expresión formada en el rostro de su oponente. Ya no prolongaría esto por más tiempo. Esa última expresión la había dejado más que satisfecha. Levantó su guadaña, iba a proceder a darle fin a la existencia de su enemigo. Y tras concentrarse, liberó el poder de su arma, el cual hizo congelar el ambiente, como si hubiese empezado el frío invierno. Una potente aura púrpura oscura era emitida del filo de su guadaña, que haría temblar a cualquiera que se encontrara cerca. Era una potente aura de muerte, digna de solo aquellos seres que habían alcanzado un gran poder. Un ataque que podía matar a cualquiera solo al contacto. Ella lo miró. Su oponente parecía devastado. Fue un poco difícil saber su expresión ya que era extraña. Sin embargo, todo le indicaba que había perdido sus ganas de luchar, o que estaba lo suficientemente herido como para continuar. Parecía que se había dado por vencido. Porque no reaccionó a pesar de haber activado este poderoso ataque. Pero a ella poco le importaba, lo mataría aquí y ahora. Se desharía de esta amenaza. Así que sin dudar, procedió a realizar su ataque, mientras le decía inexpresivamente: hasta nunca. Pero algo ocurrió en ese momento, lo suficiente como para hacerla detenerse. Era una sensación de peligro que invadió su cuerpo. Giró su mirada hacia el cielo, su instinto de supervivencia se había activado, y le decía que había algo ahí que la mataría en cualquier momento. Miró con atención, hasta el más mínimo rastro. Pero, no podía ver nada, o siquiera sentir algo. ¿Se lo había imaginado? Fue lo que pensó. No estaba segura, pero era una rara sensación que la dejó inquieta. Hasta este momento, no me había parado a apreciar las estrellas en el cielo. Son hermosas, ¿no lo crees? Iguales a un montón de gemas preciosas. Ese fue el comentario que oí alguna vez de un amigo. Esas palabras las oyó de su enemigo en el suelo aquella chica mestiza, quien, como un acto instintivo lo miró de reojo, percatándose como este individuo, lejos de estar desesperanzado o temeroso por su próxima muerte, apreciaba el hermoso firmamento con una expresión tranquila llena de paz. ¿Pero qué era lo que estaba diciendo?, se dijo la chica mestiza habiendo sido confundida con esas palabras. La voz de su enemigo se oía tranquila. Decidió olvidar por el momento esta rara sensación que tuvo. Y al mirarlo a la cara, una molestia empezaba a crecer en ella. Porque una sonrisa empezaba a formarse en el rostro de su enemigo. Su ataque aún seguía activado, así que procedió directamente, ya nada la detendría. Pero en ese momento, como si un poder hubiese surgido por la ira, su enemigo levantó su mano, la cual desprendía una potente aura blanca, deteniendo en seco su ataque entrante. La colisión de ambos desprendió una fuerte onda expansiva. Y como eran opuestos, ambos se cancelaron entre sí. Su confusión se hizo presente, la chica mestiza no sabía qué es lo que había ocurrido de repente. Oyendo en ese momento a su oponente decir con un tono inexpresivo: tienes razón. Justicia, bien y mal, esas cosas no importan. Lo único importante es el poder. Y tras esas palabras, apartó la mirada del hermoso cielo, procediendo a mirarla intensamente. Fue tan solo al contacto, que sintió su sangre helarse. Un aura agobiante de perdición la invadió. Sus sentidos se volvieron locos, e instintivamente se alejó del lugar con un fuerte salto. Al haberse alejado, se dijo tocándose el pecho muy confundida:
¿Pero qué fue eso? ¿Por qué mi pulso está acelerado? ¿Por qué siento tanto frío? De repente la guadaña en su mano cayó al suelo. Estaba confundida, se agachó para tomarlo. Pero al tenerlo entre sus manos, este cayó nuevamente al suelo. Como si no tuviera la fuerza suficiente para poder sujetarlo. Y al mirarse las manos, estas no paraban de temblar. En realidad todo su cuerpo no paraba de temblar. Le costó un momento comprenderlo. Pero habiendo descubierto lo que sentía, se dijo sorprendida. ¿Es esto miedo? Ya había olvidado cómo se sentía, hace mucho tiempo que no la invadía una sensación como esta. Pero aunque se sintiera de esta manera, no lo reflejaba en su rostro. En su cara solo tenía una sonrisa que podría considerarse sádica. E inmediatamente, aplicó un hechizo sobre sí misma. Era corazón de león. Y con esto, el temblor abandonó su cuerpo. Procediendo a mirar a su oponente. Quien, ya se había puesto de pie, mirándola con una expresión fría como el hielo. Cada una de sus heridas empezaba a curarse. Oyéndolo decir de manera fría. Desgraciada. Ellos lo eran todo para mí. No dejaré que te burles de su memoria, no estaré satisfecho con solo matarte. Sufrirás. Espero estés preparada, tú, que has desatado mi ira. Lo único que verá el rey hechicero de ti será tu cabeza en una lanza. Y tras estas declaraciones, a una alta velocidad se acercó hacia ella. Era como una bestia furiosa, procediendo a liberar su siguiente técnica. Dio un giro de 180 grados, liberando un potente corte. Ella bloqueó, pero el golpe fue potente, hasta el punto de hacerla patinar sobre la tierra. Sin embargo, lo resistió. Aunque reaccionó rápidamente bloqueando otro ataque entrante, que fue seguido por otro. Su oponente se movía a una alta velocidad, impactándola constantemente, notando cómo el suelo por el que pasaba era marcado con un extraño patrón luminoso. Se había formado una X teniéndola a ella como centro. Y tras su último ataque, una potente flama se desplegó desde el suelo, que ardió intensamente. Ella apenas se había podido escapar. Viendo cómo su enemigo juntaba sus armas convirtiéndose en una sola, para hacerla girar a una alta velocidad y arrojársela, estas dividiéndose en tres para atacarla desde distintas posiciones. Ella con gran maestría, movió su guadaña con gran agilidad y precisión, bloqueando cada uno de esos ataques. Pero inesperadamente, su oponente salió de su sombra, tomándola de la cara para estamparla contra el piso. Por el impacto la tierra se agrietó, y teniéndola así, procedió a restregarla por el suelo una buena distancia. Pero ella se lo quitó con una patada en el estómago. Con su golpe lo había arrojado una buena distancia. Pero su oponente cayó de pie con elegancia, levantando su mano donde regresó su arma similar a como lo haría una fiel mascota. Ella se puso de pie estando irritada, su cabello ahora estaba manchado de tierra, el cual procedió a sacudirse. Sus ojos se habían agudizado como el de un depredador. Procediendo a decirle a su oponente: «Imbécil. ¿Es que acaso no sabes lo importante que es el cabello para una chica? ¡Qué falta de delicadeza!». Asumiendo una postura de ataque tras esas palabras, y se dijo en su mente de manera analítica: ¿qué debería hacer ahora? Debería encontrarse mal herido. Ni siquiera notó cansancio. Observando a su oponente, ella notó cómo a este se le formó una expresión molesta por sus palabras. Sus palabras lo habían irritado. Al verlo atacar hace un momento, sabía que estaba luchando impulsivamente. Tenía que pensar cómo derrotarlo. En ese momento, su atención se dirigió a la grieta. Se le había ocurrido algo. Sin embargo, salió de sus pensamientos, su oponente volvió a atacar. Se acercó nuevamente en un patrón zigzag. Ella prestó atención detenidamente, para determinar su próximo ataque. Bloqueando en el momento justo, a la par que una onda fue liberada por la potencia del impacto. Pero ella ya se había preparado para esto, y al instante contraatacó con un puñetazo a la cara de su oponente tras el contacto. Fue con gran fuerza, lo apartó a una buena distancia. No se detuvo en ningún momento, y continuó. A la par que blandía su arma que se cubría con una aura púrpura oscura. Exclamó su próximo ataque. Castigo de los condenados.
procediendo a impactar contra el suelo su guadaña, liberándose una onda oscura e intimidante. Y tras aquel despliegue de poder, al instante, de la tierra debajo del aventurero de Reestice, salieron criaturas que eran como personas carbonizadas en cadenas, las cuales saltaron contra su objetivo. Al haber estado un poco aturdido por ese golpe en la cara, no pudo reaccionar bien. Y estas criaturas se aferraron hacia él. El aventurero los apartaba con su gran fuerza, pero eran demasiados que empezaban a abrumarlo. Muerte Segura aprovechó esto. Él estaba en la dirección correcta, y sin desperdiciar tiempo en ningún momento, apuntó su mano contra él, liberando su siguiente hechizo. Magia de 8º nivel. Ira de los Fénix Gemelos, dijo al lanzar su hechizo, materializándose dos figuras etéreas de estas legendarias aves a cada uno de sus lados, las cuales procedieron a liberar un potente rayo de energía quemarropa contra el aventurero, quien, abrumado por esas criaturas carbonizadas, no se percató del ataque. Los rayos dobles hicieron polvo a las criaturas, pero al aventurero solo lo golpeó, haciéndolo retroceder buena distancia, hasta caer por la grieta que él mismo había creado, aunque consiguiendo sujetarse del borde por poco. Pero Muerte Segura no dejaría que su plan fracasara. Había dado un gran salto. Estaba a casi 4 metros de alto, descendiendo hacia esa dirección mientras su guadaña era cubierto por un aura verde. Gran golpe terrestre, dijo mientras caía a gran velocidad. Parecía un meteorito descendiendo sobre la Tierra. El impacto fue atronador. La Tierra empezó a colapsar hacia la gran grieta. En consecuencia, el aventurero cayendo y siendo cubierto por toneladas de tierra y rocas. La chica mestiza se alejó rápidamente, el suelo no dejaba de colapsarse hacia la grieta, la cual fue cubierta por completo tras un minuto habiendo desaparecido. Con eso, el aventurero quedando sepultado vivo. La chica mestiza sonrió complacida. Había cumplido con su misión. Nadie, ni siquiera ella, podría sobrevivir al ser aplastada por toneladas de rocas. Pero tal vez, había cantado victoria antes de tiempo. El suelo empezó a temblar. Grietas empezaron a aparecer a lo largo de la tierra. Ella se vio sorprendida. Y no pudo evitar decirse a sí misma impactada: imposible. Y tras eso último, empezó a alejarse, ya que el temblor empezaba a hacerse más fuerte, y le costaba mantenerse de pie. Poco a poco, un gran fragmento de tierra empezaba a elevarse. Crecía de una manera antinatural. Al haberse alejado lo suficiente, la chica mestiza vio como una gran parcela de tierra se elevaba, viendo directamente al responsable, su enemigo, quien levitaba en el aire y con ambas manos levantaba aquella gigantesca montaña de rocas. Ella había quedado impresionada. Tan solo esta proeza era suficiente para ser considerado el hombre más fuerte del mundo. Por lo que, incrédula, no pudo evitar decir en voz alta: debes estar bromeando. Ella no creyó poder realizar algo así por sí misma. Sin embargo, esto sí había tenido consecuencias en su oponente, quien estaba demasiado golpeado, luciendo agitado y malherido a la vez que una expresión de verdadera molestia se había plasmado en su rostro, demostrándolo cuando gritó con rabia: maldita perra. Juro que pagarás por esto. Arrojando aquella gigantesca montaña de rocas y tierra. Pero la chica mestiza se preparó ante el impacto. Se concentró. Asumió una postura de ataque. Activó sus técnicas de mejora física, su cuerpo desplegando una variedad de gamas de colores, y el filo de su guadaña iluminándose por su próxima técnica. Gran corte ascendente, dijo a la par que liberaba su técnica, liberando un potente corte que partió el gran montón de rocas y tierra en dos, cayendo a cada lado de ella, causando un potente sonido que se oyó a la distancia, levantando una gran nube de polvo. Ella detectó el peligro, pero la nube de polvo no la dejó ver bien. Así que no pudo reaccionar al siguiente ataque. El filo de un arma la había atravesado, levantándola con mucha facilidad para arrojarla contra el gran bloque de tierra donde quedó estampada, para seguido recibir un fuerte puñetazo, con una potencia lo suficiente para hacerla atravesar aquella gran estructura rocosa, destruyéndola. Ella, mientras salía disparada por el potente golpe,
Acrobáticamente se recompuso, clavando su mano a la tierra para detenerse. Estaba adolorida por aquel golpe, y agitada por el último ataque que realizó. Empezó a escupir sangre, uno de sus pulmones había sido perforado. Y sin perder tiempo empezó a usar magia curativa en sí misma, aliviándose de aquel daño previo. Y sin apartar la vista en una dirección, vio como su enemigo salía de aquella nube de polvo. Igualmente estaba curándose de sus heridas infligidas, para rápidamente empezar a correr con una velocidad que se incrementaba poco a poco. Ella ya no lo tomaría tan a la ligera. Con su guadaña golpeó el suelo, y lanzó su siguiente técnica. Legión espartana, dijo al lanzar su magia de invocación, apareciendo múltiples círculos mágicos de donde salieron guerreros no muertos en formación. Cada uno con un escudo circular y lanza. Y como uno, corrieron para atacar y detener a su objetivo. Pero este individuo rompió su formación. En un patrón zigzag se movió entre ellos haciéndolos salir volando a su paso, hasta llegar con su objetivo, quien lo recibió con un ataque, ambas armas chocando entre sí con gran potencia. El impacto liberó una gran onda de choque, el suelo bajo ellos se agrietó. Sin embargo, el aventurero rompió el contacto al eludir unos ataques con lanzas que llegaron desde su retaguardia con un gran salto acrobático. Y al descender, barriendo su arma contra el suelo, dijo: tormenta de cuchillos, empezando a girar a una alta velocidad, y por la potencia de su giro, un gran tornado empezó a formarse. Ella, detectando el peligro, se agachó, e instintivamente los no muertos cercanos a ella la rodearon, cada uno levantando su escudo en todas las direcciones, dándole la forma que tendría el caparazón de una tortuga. Miles de cuchillos etéreos descendieron sobre la tierra. Los no muertos que no estuvieron en la formación, fueron abrumados con millones de ataques de todas las direcciones, desvaneciéndose al ser abrumados por los ataques. Tras pasar la tormenta, la formación se rompió, revelando a la chica mestiza completamente ilesa. Los escudos de los no muertos habían resistido el ataque. El aventurero, continuando con su ataque, proclamó: Legión celestial. Y con sus palabras aparecieron seres alados de armadura plateada reluciente, portando escudos y espadas. Y como si fueran uno, salieron al ataque, los seres alados desplegándose para rodearlos. La chica mestiza ordenó el ataque a su legión de no muertos. Se preparó, activando sus artes marciales, y procediendo a moverse a una gran velocidad. Ambos poderosos guerreros impactaron sus ataques, el cual resonó con un sonido chirriante metálico. No deteniéndose con solo eso. Y a la par, a una alta velocidad intercambiaron golpes, el cual desplegaba ondas y chispas al contacto. Ninguno daba su brazo a torcer, demostrando su superioridad ante el otro. A la par que sus criaturas invocadas luchaban entre sí a su alrededor. Era luz contra oscuridad. Vida versus muerte. Tras el último impacto, el aventurero de Reestice se agachó y tocó el suelo. Tierra bendita, dijo mientras se desplegó un gran círculo mágico. Y al instante, los guerreros no muertos se disolvieron en polvo, y las criaturas angelicales recibían mejoras por aquel hechizo. Y todas ellas, al instante tener como objetivo aquella chica mestiza, ahora moviéndose a una velocidad más alta que antes. Pero ella evadió los ataques rodando por el piso. Y tras recomponerse dar un giro de 360 grados mientras decía enojada: impacto negativo, ataque que golpeó a todos estos seres alados que se desvanecieron al instante. Reaccionando a tiempo, y bloqueando un ataque potente que la hizo patinar sobre la tierra, su oponente la embestía con su gran fuerza. No pudiendo eludir el siguiente, su enemigo le propinó un fuerte golpe en la cara. El impacto la hizo salir volando y rodar por el piso. Y al detenerse a lo lejos, se recompuso de inmediato. Pero ahora lucía más agitada que antes. Como ser vivo tenía su límite. Pero ella no podía darse por vencida. Este enemigo la había sorprendido. Era el primero en mucho tiempo que la había llevado hasta este punto. La única que la había orillado hasta aquí había sido esa mujer. Se limpió con su mano la sangre que se deslizaba de su labio. Y asumió otra postura de batalla. Ella no huiría.
La carta del triunfo de la teocracia no moriría hasta haber cumplido su objetivo. Levitando en el aire. Observando a cierta distancia la escena que se desarrollaba a lo lejos. La impresión de estar observando algo sorprendente no abandonó su rostro. Una batalla que estaba a otro nivel. Él sinceramente se sentía insignificante en este momento. Algo que golpeó aún más su orgullo ya roto. Una mueca de molestia se formó en su rostro, sujetando su estómago por un dolor constante. La palma de una mano había quedado grabada en su cuello. Esto lo hizo enojar. El tercer asiento, que había podido ponerse de pie después de haber sido herido gravemente por un simple ataque de aquel tipo, no se encontraba de muy buen humor. Su enojo había crecido lo suficiente, hasta el punto de hacerlo decir en voz alta con impotencia: «Maldita sea. Esos malditos monstruos», dijo con esa rabia que contenía, provocado por la envidia de no estar a ese nivel. No podía creer lo que veía. La carta de triunfo de la teocracia estaba siendo superada por este enemigo. Él jamás creyó ver a ese monstruo en esta situación. Con lo imbatible que había sido siempre, se le hizo imposible pensar que en algún momento llegaría a perder. Siempre había soñado con verla así. Mayormente en su mente, ser él quien se deshiciera de ella. Pero verla hasta este punto había sido decepcionante. Y jamás le hubiéramos podido ganar a ese tipo. Ahora entiendo por qué el capitán había sido tan insistente con que Muerte Segura participara desde el principio. Supongo que obtiene lo que se merece, dijo con una sonrisa al ver cómo era golpeada. Recordando la vez en la que había destrozado su orgullo, y le dio la paliza de su vida. Prácticamente lo había dejado al borde de la muerte. Pero sacudió su cabeza para apartar esas ideas. No era el momento para pensar en eso. Aunque no me agrade. Prefiero apoyar a esa asquerosa mestiza antes de ver ganar a ese aventurero. Se lo dijo mientras su mueca de enojo crecía aún más. La misión era más importante que sus rencores. Él demostraría por qué era el tercer asiento, por qué su fuerza le había dado este puesto. Haría pagar a ese imbécil por la humillación de hace un momento, y tras esos pensamientos empezó a acercarse usando la magia a vuelo. El rechinar de sus armas sonaba constantemente. La intensa batalla aún no había terminado. Sin embargo, ella empezaba a alentarse. Así que no pudo reaccionar al siguiente ataque, una patada en el mentón que la hizo salir volando. Trató de caer de pie, pero no pudo recomponerse, así que golpeó el suelo con un sonido seco. Pero al instante rodó por el piso. Un pie había impactado en ese lugar agrietándolo. Ella se puso de pie inmediatamente, usó su guadaña para rebanarlo, pero su enemigo bloqueó su ataque ágilmente. Pero ella no siguió insistiendo. Molesta por no poder matar a este enemigo. Soltó su guadaña para embestir a su oponente tumbándolo contra el suelo. Y estando encima de él, empezó a propinarle una serie de golpes en la cara. Cada uno de ellos cargados de una gran fuerza. El suelo debajo de ellos se agrietaba con cada impacto. Siendo su último golpe detenido por su oponente, así como el que le siguió. Ambos mirándose a los ojos con gran hostilidad. Siendo ella apartada por una fuerte patada que la hizo salir volando, esta vez cayendo de pie. Y al mirar a su oponente este había desaparecido. Alertada por una sensación de peligro, se giró, viendo cómo su enemigo salía de su sombra detrás de ella. No pudiendo reaccionar a tiempo, y siendo atravesada por una filosa arma. Pero, resistió el dolor. No sería atrapada, impulsándose hacia adelante rápidamente, para liberarse de esa arma que la atravesaba. Y al rodar por el piso recuperó su arma que había soltado. Recomponiéndose apenas se encontraba lo suficientemente lejos, pero caer de rodillas poco después, sujetando la herida en su estómago que no paraba de sangrar. Ya no eres tan arrogante como antes. ¿Es esto lo máximo a lo que puedes llegar? Pobre niña que sueña con grandeza. La realidad a veces golpea demasiado fuerte, ¿verdad? Porque no solo dejas de luchar y me lo haces más fácil. Después de todo, a nadie le importas. Estás completamente sola. Así que dudo que alguien siquiera vaya a llorar tu muerte.
fue lo que dijo el aventurero mientras se acercaba con un lento caminar. La chica mestiza reconoció estas palabras. Después de todo ella las había dicho. Por lo que empezó a reírse, poniéndose de pie mientras la herida en su estómago se curaba, procediendo a decirle a su oponente con esa sonrisa confiada que la caracterizaba: «Imbécil. ¿Crees que usando mis propias palabras vas a llegar a intimidarme? La verdad no te queda. No eres para nada intimidante. Eres fuerte, lo reconozco. Puede que incluso más que yo. Sin embargo, aún así morirás en mis manos. Nadie que haya peleado conmigo ha sobrevivido. Y contigo no será la excepción. Porque soy muerte segura. La misma encarnación de la muerte. No eres más que otro imbécil en mi larga lista de objetivos». Haciendo honor a sus declaraciones, ella decidió hacer uso de su ataque final. La técnica más poderosa que tenía en su arsenal. Aunque con cierta desventaja, que era un tiempo de activación. Sin embargo, ya lo había pensado durante este tiempo. Solo necesitaba una distracción. Y tenía la necesaria para este momento. Así que si jugaba bien sus cartas podía distraerlo de alguna manera. Ser precisa y poner todo a su favor. Parada sin inmutarse ante el acercamiento de su oponente, que lo hacía lentamente con una expresión vacía, ella decidió empezar. Y con eso, una materia de color blanco luminoso comenzó a reunirse detrás de ella. Empezó a tomar forma, hasta aparecer una copia exacta de ella. «Einhard, ¿acaso tienes habilidades como Valkyria?», oyó ella de su oponente, quien se había detenido a medio camino, luciendo un poco preocupado. Y como una consecuencia de este suceso, llevándose su muñeca a la boca, que parecía estar a punto de morder. Pero deteniéndose al momento, cambiando a una expresión arrepentida. La chica mestiza sintió curiosidad por cómo él sabía de eso. Pero decidió no darle importancia. Después de todo, ¿qué importaba? Lo mataría pronto. Aunque sí lo oyó susurrar algo que no alcanzó a comprender, observando cómo brilló por un momento con un aura blanca. Ella no sabía lo que había hecho. Pero como no le afectó, debía ser algún hechizo de mejora. Pero precavida, mentalizada en realizar su ataque final, su copia pasó a posicionarse delante de ella, rápidamente asumiendo una postura defensiva. Su enemigo no la atacaba. La miraba expectante con gran precaución. Estaba en guardia. Pero esto le convenía. Ella no provocaría ningún ataque, dejaría que pasara el tiempo. Como muchos desconocían esta magia perteneciente a uno de los 6 grandes dioses. Este enemigo no se esperaría de que su abrupto final estaría cerca. Así que mientras lo observaba confiada, procedió a activar su ataque definitivo. Y con ello, un reloj apareció en su espalda, que al instante empezó a girar, marcando los segundos para el final de todo. Imposible. ¿Cómo es que tú? No puede ser. ¿Cómo es que puede usar el destino de toda la vida es la muerte? Su oponente se veía sorprendido y alterado al decir eso. Ella de igual forma se vio sorprendida de que él conociera esta técnica. Sin embargo, no pudo seguir con su línea de pensamiento. Su oponente se había sumergido en su sombra. Ella, detectando el peligro, y ya siendo consciente de esta técnica, giró, ordenando a su clon que atacara. Y como había esperado, su oponente salió de ese lugar, siendo interceptado por su Einhard, ella procediendo a alejarse lo más que podía. Tenía que resguardarse hasta que su hechizo definitivo estuviera listo. Su copia podía detenerlo el tiempo suficiente. Era su copia exacta, teniendo una fuerza casi al mismo nivel que ella. Pero, un extraño suceso la desconcertó. Su copia, que debería ser tan fuerte como ella, había sido atravesada por una mano que emitía un aura gris. Y poco a poco, empezó a desquebrajarse hasta hacerse polvo. Quedó sorprendida, percatándose cómo ahora su oponente la miraba fijamente con ojos entrecerrados, oyéndolo decir mientras se preparaba para ejecutarla. Promesa de muerte. Y tras esas palabras, una figura negra similar a un fantasma, que portaba espadas en cada una de sus manos, se desprendió de su cuerpo con dirección hacia ella a una gran velocidad. No pudo reaccionar a tiempo.
y por ello, fue impactada limpiamente por el ataque que golpeó su pecho, dejando un gran corte en forma de X. La fuerza del impacto la hizo retroceder un poco. Sin embargo, no había sido tan grave como esperaba. Un ataque como este no la mataría. Empezó a sangrar rápidamente para remediar la situación. Usó magia curativa en sí misma. Empezó a recuperarse, pero al instante se dio cuenta de algo. Podía sentir que se estaba recuperando, pero la herida en su pecho no se curaba y seguía sangrando, por lo que desconcertada, dijo: ¿Qué es esto? Esta no es una herida normal. Ella podía sentir como el dolor era menor, pero poco a poco se hacía más grande, a la vez que sentía como su vitalidad se iba agotando. Ella usó más magia curativa, su salud se reponía, pero nuevamente iba descendiendo poco a poco. Promesa de muerte. Es un ataque del tipo pasivo. Un ataque que te brinda una victoria asegurada. La víctima no se da cuenta que ha sido maldecida hasta que es demasiado tarde. Pero pudiste percatarte antes de eso. Aunque no servirá de nada. El dolor se hará más intenso, insoportable cuando estés cerca del final. Y no hay cosa en este mundo que pueda deshacerse de ella. Solo yo puedo quitar esa maldición. Así que si yo muero, tú lo harás conmigo. Fue lo que oyó la chica mestiza de su oponente, quien estaba parado a cierta distancia, mirándola con esa fría expresión que le traía malos recuerdos. Apareciendo en su mente aquella mujer que tanto la despreciaba a pesar de ser su hija. Pero no te preocupes. No dejaré que vivas esa agonía. También soy generoso. Te mataré aquí y ahora. Fue lo que dijo su oponente preparando su arma para ejecutarla. ¿Sería esta la manera en la que moriría? Se preguntó. Solo faltaba unos cuantos segundos y todo esto terminaría. En ese momento no sabía qué hacer. Estaba un poco en shock por lo que le había revelado. Pero en el último minuto, siendo una salvación para ella, un círculo mágico apareció en medio de ambos, de donde salió un gigantesco cráneo tragándose al aventurero por completo. Y en consecuencia ella se apartó dejando salir a la gigantesca figura. Un imponente dragón esqueleto. Pero rápidamente, la cabeza de la criatura convocada explotó desde el interior, de donde salió el aventurero que miró al causante de esto con ojos asesinos. Era el tercer asiento a lo lejos quien se veía impactado por este suceso. Y a quien, el aventurero le arrojó su arma que giró como una cuchilla giratoria, dirigiéndose a su objetivo a una alta velocidad, partiendo en dos a aquel lamentable hombre, quien apenas había sido una mosca molesta. Pero esto le dio el tiempo que necesitaba. Muerte Segura estaba agradecida por esto. Le daría las gracias después a ese hombre, porque con su sacrificio la magia se había completado. Él le había dado el tiempo que necesitaba. Así que mientras le daba una sonrisa sádica a su oponente, le dijo con un tono frío: «Hasta nunca». Y tras esas palabras, las manecillas del reloj en su espalda dieron una vuelta completa, marcando así el final de todo. El lugar en el que se encontraba el aventurero apareció una gran luz, que se extendió arrasando con todo, convirtiendo en polvo al instante todo lo que tocara. Tras pasar minutos, habiendo el ataque finalizado, solo había quedado un desierto. Y no fue por la falta de gente, sino a que todo el lugar ahora estaba cubierto de arena. Una consecuencia del mortal ataque, el cual podía extinguir la vida en segundos. Empezó a reírse. La chica mestiza cayó de rodillas sin detener su carcajada, sin embargo, no fue por su victoria. Estaba incrédula. Porque como había ocurrido en todo el transcurso de la batalla, su enemigo no había dejado de sorprenderla. Ya que en el mismo lugar, donde había sido el epicentro del ataque, había una figura luminosa. Un ser alado que como una madre sobreprotectora, tenía entre sus alas a alguien envuelto protegiéndolo con recelo. Ella no tenía que pensar mucho para saber de quién se trataba. No era otro que el aventurero, su objetivo. Poco a poco, el ser luminoso extendió sus alas, mostrando a su enemigo mientras se desvanecía, quien, dijo tras salir de su crisálida protectora: «Eso fue peligroso.
Si no hubiera activado a mi guardián como precaución, puede que hubieras podido matarme. Sin embargo, no es lo importante aquí. Dime, ¿cómo es que puedes usar ese hechizo de super nivel? No tienes el nivel suficiente siquiera para haberlo podido obtener por mérito propio. La clase Eclipse no es algo fácil de conseguir. Eres verdaderamente una amenaza. Aunque esa maldición que te lance te matará en unos minutos, aún así puede ser retrasada con magia de curación. Eso prolongará tu sufrimiento. Sin embargo, me has dejado bastante sorprendido. No lo dejaré a la suerte. Te mataré aquí y ahora. Eres demasiado peligrosa. Ante estas palabras, ella se puso de pie fingiendo tranquilidad. El arma de la teocracia no podía mostrarse débil, fue lo que su madre le inculcó como el arma definitiva que era. Por lo que de manera arrogante dijo: ¿puedes cerrar la boca? No paras de parlotear. Llega a ser un poco molesto, ¿sabes? No sé de qué diablos estás hablando. Pero si vas a hacerlo, hazlo de una vez. Aunque te advierto que eso no es todo lo que puedo hacer, aún tengo algunos trucos bajo la manga. Y tras sus palabras asumió una postura de batalla. Había dicho una media verdad. Porque aunque aún tuviera algunos otros hechizos, destino de toda la vida es la muerte era su carta final, su ataque definitivo. Y si eso no había funcionado, no creía que otro pudiera hacerlo. Además de que constantemente estaba desperdiciando mana en curarse a sí misma, ya que esa herida en su pecho lentamente la estaba matando similar a como lo haría un veneno. Pero aún así no podía rendirse. Porque ¿cómo interpretaría esto su madre? Rendirse solo significaba morir. No sabía por qué, pero empezaba a sentirse nostálgica, el miedo se apoderaba de ella, y en lugar del aventurero, por un momento creyó ver a su madre sobreponerse en la figura de ese tipo. Qué tonto que empiece a recordarla ahora, se dijo un poco molesta. Su oponente dio un par de pasos. Levantó su mano, y dijo mientras aparecían círculos mágicos a su alrededor: magia de invocación. Guardianes de la puerta. Y al finalizar su frase, aparecieron figuras aladas cabezas de león a su alrededor, portando hermosas armaduras doradas que relucían con un aura sagrada. Ella se vio sorprendida, su enemigo había tomado su amenaza muy en serio, podía sentir el gran poder provenir de estas criaturas, casi como si fueran tan fuertes como ella. Se preparó, empezó a pensar en maneras de cómo sobrevivir a esto. Si lo atacaban en grupo estaba segura de que la matarían. Arrepiéntete. Deja que la luz sagrada purifique tu alma. Ella oyó esas palabras salir de la boca de su oponente, observando cómo éste abría sus palmas, algo que la dejó confundida, oyéndolo decir a continuación mientras observaba el cielo. Solo la luz sagrada traerá la paz al mundo. Un extraño dialecto resonó en los alrededores. La chica mestiza se sorprendió. Estaba confundida, ya que no podía entender qué era lo que su oponente estaba diciendo, sin embargo, era parecido a la magia que solía usar el miembro de magia sagrada conocido como canto divino. Era una oración en un lenguaje desconocido. Y al mirarlo, se percató de algo. Una luz apareció desde el cielo, enfocando al aventurero, el cual empezó a elevarse mientras emitía un poder sagrado que iba incrementándose. A la par que los seres cabezas de león lo acompañaban, y ponían en alto sus lanzas y escudos, estaban en alerta ante cualquier posible ataque. Ella se vio sorprendida, y por eso no actuó. Porque fue hermoso. Lo más hermoso que había visto hasta ahora, era como estar viendo un ascenso a la divinidad. Siguió elevándose. Hasta que alcanzó el punto más alto, donde fue coronado por una aureola dorada. Alas etéreas aparecieron en su espalda, y sus ojos emitieron una luz celeste mágica, había trascendido a un estado superior. En el cielo. Observando hacia abajo con una expresión carente de cualquier emoción. Como un dios cruel que impondría sus decretos sin aceptar oposición alguna. El aventurero dijo, mientras era rodeado por unos aros de flama dorada. Magia de supernivel, decreto divino. Luz que traerá la paz al mundo. Y al finalizar de sus palabras,
los aros de fuego empezaron a girar a alta velocidad, comprimiéndose y envolviéndolo en una esfera dorada. Brillaba como una estrella más en el cielo. Era como un sol que iluminaba la tierra. Se había generado un falso sol de mediodía, que al instante, brilló con gran intensidad explotando como una supernova que arrasó con todo a su paso. Una luminosa luz pudo ser vista a la distancia, que resonó con un fuerte estruendo como el de millones de bombas juntas. Esto había llamado su atención. El capitán de la escritura negra corría hacia ese lugar. Aunque no sabía lo que estaba pasando, pudo oír y ver algunos sucesos de la batalla a cierta distancia. Estaba preocupado, él sabía que Muerte Segura no podía ser capaz de tal ataque. Y por eso era su preocupación. Mientras más se acercaba a la zona, él esperaba ver un gran campo destruido. Pero se detuvo de repente, ya que lo que vio a poca distancia parecía surreal. Le pareció una ilusión. No fue destrucción lo que observó, sino, frente a sus ojos, se extendía un frondoso prado lleno de vegetación, con flores y árboles. Le pareció imposible para un lugar estéril como este. Sin embargo, no creyó que fuera falso. Se acercó, y tan solo poner un pie, de inmediato, cualquier dolor que hubiera sentido fue aliviado. Así como el cansancio. Se sentía como nuevo otra vez. Y entonces, dedujo lo que ocurría. Este extraño prado tenía la capacidad de curar cualquier herida, y restablecer la vitalidad. Con esto confirmó que no era cosa de Muerte Segura, porque como su propio apodo lo indicaba, ella solo podía ocasionar la muerte. Entonces, el responsable había sido aquel tipo. Esto, no era algo que un demonio no muerto pudiera hacer. Lo que solo apoyaba esa teoría a la que había llegado. Habían estado equivocados, alguien quería muerto a ese aventurero y por eso había sido inculpado. Y ellos habían sido utilizados para este propósito. No había algo que lo hubiese molestado más, sin embargo él tenía que ponerle fin a todo, no sabía lo que estaría ocurriendo, pero, se propuso a intervenir y detener todo aunque muera en el intento, por ello, se adentró mientras corría para evitar algún fatal desenlace. Su cuerpo estaba muy mal herido. Su carne estaba chamuscada. El dolor en su pecho era insoportable. Hasta el punto de no poder aguantarlo. Fue lo suficiente para hacerla querer morir y acabar con todo. Pero aún así, a pesar de su estado, no moría. Había algo que la estaba curando, manteniéndola al borde entre la vida y la muerte. Ella, fiel a su terca actitud, débilmente intentó ponerse de pie, pero no podía, su cuerpo ya no le respondía. Miró hacia un lado en busca de algo. Viendo su arma no muy lejos, percatándose también que estaba recostada sobre hermosas flores, que desprendían un aroma relajante. Sin mostrar ninguna señal de rendirse, estiró su mano para tomarlo. Estaba a pocos centímetros. Pero no lo alcanzaba. Aún así no se rindió. Ella era una luchadora de nacimiento. No importó cuántas veces su madre intentó matarla. Ella había sobrevivido. Así que siguió intentándolo. Como carta de triunfo de su nación, tenía que continuar sin importar qué. Si ella caía solo le esperaba la perdición a su país. Tenía que darlo todo o ella la golpearía nuevamente. Tal vez por estar en esa situación, su mente desvarió. Se sentía tan nostálgica ahora. El dolor de este tipo, de este nivel solo la hacía sentir como en su niñez. Se sentía como una niña asustada nuevamente. Oyó pasos acercarse. Hasta que alguien se detuvo frente a ella, pisando su mano evitando que tomara su arma. Que fue recogida, y ahora estaba en manos de su oponente. Quien al tenerla en su posesión, dijo interesado. La guía de Caronte. Interesante. Pero, es una lástima. Has perdido. La paz ha sido declarada en esta área. Todo conflicto está prohibido. Así que, aunque lo intentes, no podrás atacarme. Pero, eso no se aplica a mí. Dentro de este lugar yo soy una excepción. Ahora, ¿qué debería hacer contigo? Ya lo recuerdo. Te lo prometí, ¿verdad? Lo que te haría una vez acabe con esto.
Usaré esto, tu arma, como un estandarte, en el cual llevaré tu cabeza. El rey hechicero verá como su guerrero más poderoso cayó ante mí. Dijo el aventurero mirándola con una fría expresión carente de cualquier emoción. Sin embargo, ella no veía a su oponente. Con esa guadaña en sus manos. Su rostro de bellas facciones. El viento sacudiendo su cabello negro. A quien observaba desde su punto de vista. Era a su madre, esa mujer que tanto la despreciaba. Quien la miraba con una expresión decepcionada. Se sentía demasiado débil en este momento. El dolor extremo había alcanzado un punto que fue desesperante. Desvariaba al creer que iba a morir, el miedo se había apoderado de ella. Estaba asustada como antes, no pudiendo evitar decirse a sí misma buscando consuelo. Tía Nazarie. Estoy asustada. Por favor. Sálvame. Ante el inevitable final, siendo abrumada por un extremo dolor. Ella no pudo evitar creer quien estaba frente a ella era esa mujer. Todos sus arrepentimientos pasaron por su mente, impactándola al igual que un fuerte golpe. Porque su muerte solo significaba una cosa. La perdición de la raza humana. Y al sentirse como en esos momentos como cuando era una niña. Al creer que tenía a su madre mirándola con decepción. Se dejó llevar al no soportarlo más. Cerrando sus ojos, un cansancio extremo la había invadido. Diciendo antes de caer inconsciente. Lo siento, madre. Perdóname por nacer. Llegó en el momento justo. Vio al aventurero, rodeado de seres alados cabezas de león que vestían armaduras resplandecientes. Y más importante, notando cómo estaba a punto de darle fin a su carta del triunfo. Él no podía permitirlo, sería un duro golpe para su nación si la perdían. Y por eso se precipitó sin importarle nada. Él corrió, gritando a todo lo alto para que todos lo oyeran. Espere un momento. Deténgase, mientras se quitaba su casco, revelando su identidad. Y al instante, los seres alados que resguardaban al aventurero, como percibiendo esto como un intento de amenaza. Volaron hacia él apuntándolo con sus resplandecientes armas deteniéndolo en seco. En consecuencia, él levantó sus manos mostrando rendición, percatándose de lo poderosas que eran estas criaturas. Su sola presencia le hacía entender que podrían aplastarlo si así lo querían. Notando además cómo aquel aventurero lo miraba. Pero su expresión denotaba que estaba sorprendido, oyéndolo comentar. Alec. ¿Tú? ¿Cómo? No, no eres él. Muy tonto de tu parte mostrarte ante mí. Y pensar que estabas entre ellos. Eres aquel demonio que trató de amenazarme. Pero esas amenazas vacías no fueron más que exageraciones. Mira. Vencí a cada uno de tus aliados. No fueron nada comparados conmigo. Pero fue una sorpresa, no espere que fueras tan inferior de lo que pensé. En esta ocasión no te dejaré escapar. Y en un instante. Apareció frente a él, y lo levantó del cuello. Él empezó a quejarse. Pero el agarre se hacía más fuerte. Hasta que, él con el poco aire que le quedaba dijo como un último intento de salvarse. Comete un error. No soy ningún demonio. Déjeme explicarle, pero el aventurero dijo mientras hacía más presión. ¿Más mentiras? Eso no te salvará. Ahora mismo revelaré tu aspecto. No caeré en tus juegos. No dejaré que sigas mancillando la imagen de aquel gran hombre. Apuntó su mano contra él, la cual emitió una luz brillante purificadora. Sin embargo, nada ocurrió. Siendo soltado en ese momento, viendo cómo el aventurero retrocedía poco a poco. Se veía confundido, empezando a decirle un poco incrédulo. ¿No eres alguien disfrazado? Cambiando su expresión a una distinta, era ira nuevamente. Oyéndolo decir con tono enojado. ¿Pero qué traición es esta? Espero tengas una buena explicación para esto, Alec. Si es que ese es realmente tu nombre. ¿Por qué intentaste matarme? Habla de inmediato o calla para siempre. ¿O es que en realidad eres sirviente de esa criatura no muerta? Pero el capitán se apresuró, y dijo de inmediato en negación. Nada de eso. Se lo explicaré todo. Pero lo principal que debe entender es que todos fuimos engañados. Algo ocurrió.
Una trampa cometida por alguien más. Así como usted piensa que somos enemigos, aliados de esa criatura no muerta. Nosotros creíamos lo mismo que usted, que era sirviente del rey hechicero. Tan pronto como oyó eso, el aventurero soltó un sonido molesto, procediendo a decir con mucho rencor en su tono: yo, sirviente de esa cosa. No bromees conmigo. En estos momentos lo único que quiero es hacerlo desaparecer a como dé lugar. Pero, creo suponer lo que está pasando. Y tras eso último se quedó en silencio, lucía pensativo. Y tras casi un minuto, agregó con su posición: ahora entiendo por qué me llamaron demonio esos tipos. Y también cómo ese clérigo intentó atacarme con magia sagrada. Apenas dejé la ciudad. En el camino, tú interviniste para detenerme. O sería mejor decir que algo se interpuso en mi camino. Me advertía que me fuera con él. O si no, el rey hechicero me enviaría sus fuerzas de élite antes de que llegara hacia él si es que no le juraba lealtad. Fue muy confuso lo que dijo. Pero aseguro que me salvaría. Palabras vacías. El muy cobarde escapó tan pronto intenté atacarlo. No estaba de humor para amenazas. En ese momento revelando su verdadera apariencia. Un demonio de ojos amarillos y gran sonrisa. Esta descripción le pareció familiar al capitán. Así que todo había sido intencional, dedujo. En realidad sí había una tercera parte involucrada, y todo esto había tenido la intención de hacerlos matarse entre sí. ¿Pero quién? ¿Sería el rey hechicero? Porque también cabía la posibilidad de que fuera el estado del consejo o alguno de los lores dragón, pensó tratando de hallar una respuesta. Mientras pensaba, el aventurero comentó de manera cortante: sea lo que sea, ya no importa ahora. Nada se pondrá en medio de mi venganza. Aplastaré a todo lo que intente detenerme. No descansaré hasta haber vengado sus muertes, y seguido a ello, de debajo de su ropa sacó una estatua con forma de caballo, la cual creció tan pronto fue colocada en el suelo, hasta convertirse en uno real, que montó para proceder a marcharse. El capitán no podía permitir que se marchara ahora. Tal vez, esta era otra estrategia del enemigo. Ahora que estaba vulnerable, podía ser asesinado por aquellos en las sombras. Lo importante en este momento era que se mantuvieran juntos. Juntos eran más fuertes. Por lo que le dijo antes de que se fuera: espere. Hay algo que debo contarle. Por favor, venga conmigo. Hay algunas personas que quieren conocerlo. El aventurero fingió no escucharlo, su caballo ya empezaba a trotar. Y al ver esto, por la desesperación, dijo, mientras lo veía irse: únase a nuestra causa. Por favor, sea el nuevo protector de la humanidad. Tiempos oscuros se avecinan. Pero usted puede ser esa luz de esperanza que necesitamos. Conviértase en un héroe de leyendas. Como respuesta a sus declaraciones, el aventurero detuvo su caballo. Lo miró de reojo, y le dijo fríamente: no me interesa. Nada de eso me importa. Sin ellos ya no tiene sentido. Solo quiero venganza. Él ya no sabía qué hacer. Empezó a pensar en maneras de hacerlo quedar. Por lo que, recordando toda la información que tenía, llegó con una información que era crucial, pero que dependiendo de cómo se la tome podría ser el fin de esta relación. Pero no se le ocurría nada más en este momento. Por lo que lo echó a la suerte, y dijo desesperado para evitar que se vaya: ellos aún viven. Y con eso, el aventurero se detuvo al oír eso, mirándolo de reojo nuevamente. Cierto rastro de esperanza se podía notar en su mirada. Sus compañeros aún están con vida. Fue como terminó su frase. Y solo con eso, el aventurero desmontó del caballo, acercándose nuevamente y diciéndole ansioso: ellos, lo consiguieron. ¿Dónde están ahora? ¿Se encuentran bien? Y de manera violenta lo levantó, similar a como lo haría un matón, diciendo con exigencia: dímelo ahora mismo. Ante esto, y un poco arrepentido por jugar con sus sentimientos, el capitán comentó: está bien. Pero, déjeme advertirle que la situación de ellos es complicada.
El aventurero fue exigente, pidiendo respuestas una y otra vez. A lo que el capitán, temeroso de una respuesta negativa, agregó: si le digo, prometerá venir conmigo. Es algo que tengo que hacer sí o sí. Hay unas personas que quieren conocerlo y hablar con usted. Son aquellos a los que sirvo. Solo si accede, le diré todo lo que quiera saber. Si no está de acuerdo puede matarme, porque solo hablaré si está de acuerdo con esas condiciones. Dígame, ¿accederá? Con aquella propuesta hecha, el aventurero lo soltó. Se quedó en silencio casi un minuto, lucía confundido. Estuvo pensando por un tiempo, hasta que procedió a decir a regañadientes tras un momento: está bien. Lo prometo. Sintió un gran alivio al recibir esa respuesta. Al fin, lo había conseguido. Por lo que con eso, decidió ponerse serio. No sabía cómo tomaría el aventurero sus palabras, pero quería confiar en su promesa. Por lo que procedió a decir con seriedad: Momón, el aventurero de rango adamantita, junto a Nave la princesa hermosa. Ambos siguen con vida, pero residen aún en Errantel, ahora capital del reino hechicero. Aquellos aventureros ahora son subordinados del rey hechicero Ainzo Algorum. Le juraron lealtad el mismo día que él asumió el control de esa ciudad. Ahora son sus más fieles sirvientes. Acabado esas palabras, el aventurero dijo con gran sorpresa: imposible. Debe haber algún error. Ellos jamás aceptarían trabajar para un monstruo como ese. Debes estar mintiendo. A lo que él dijo como contraargumento: es la verdad. Nosotros manejamos informantes que se han infiltrado en ese lugar. Cada detalle ha sido minuciosamente analizado. Y eso es lo que actualmente ha ocurrido con esas dos personas. Si no me cree, puede corroborar la información por cualquier otro medio. Pero, se sospecha que puedan estar controlados mentalmente. El rey hechicero es un ser con misteriosos poderes. Por lo que, creemos que es un peligro que vaya usted mismo. Sería una trampa. Él podría controlarlo de la misma manera, o hacer que se enfrenten entre ustedes. ¿Cree estar seguro de poder enfrentarse a esos que considera familia? ¿Cree ser capaz de matarlos, para evitar que sigan siendo usados si no hay otra opción? Sin información es peligroso que vaya usted solo. Se debe buscar una solución antes, quizá podamos darle esa solución. Juntos podríamos deshacernos de esa criatura. Unidos podríamos desaparecer cualquier amenaza. Esto lo dijo el capitán infundiendo dudas y metiéndole ideas, para asegurar de que el aventurero lo siguiera de vuelta a la teocracia, y creyó estarlo consiguiendo. Porque el aventurero miró en dirección donde se encontraba Errantel. Luciendo abatido, bajando la mirada como una señal de que había abandonado esa idea de volver a aquel lugar. Era como un niño abandonado que había perdido su hogar. Por lo que tras eso, aunque no quería sonar insistente, tenía que asegurarse. Por lo que preguntó intentando ser lo menos brusco posible: ahora, como lo prometió, ¿vendrá conmigo? Hizo la pregunta, consiguiendo que él lo mirara, y como respuesta le diera un asentimiento de su cabeza. Y con esto, al haberlo conseguido, se sintió realizado, formándosele una sonrisa de verdadera felicidad en su rostro. Hablaron un poco más tras eso, aclarando unos asuntos menores que necesitaban respuestas. Sobre quiénes eran los de su grupo, y el aventurero disculpándose con gran culpa por haberlos asesinado. Asumiendo su error, y prometiendo que él los reviviría. Algo que el capitán verdaderamente agradeció. Alguien que podía usar resurrección no era muy común. Esto solo incrementó aún más su valor. Y tras eso, iban a regresar nuevamente a la capital teocrática. Pero antes tenían que encargarse de algo. El capitán se acercó a una dirección, para recuperar la poderosa arma legendaria, perteneciente al Gran Shursana. Un arma así se merecía mucho respeto. Por lo que lo recogió y sostuvo entre sus manos. Sin mostrar preocupación alguna por su compañera, y no porque fuera desconsiderado. Con las propiedades que tenía este bosque, creía que se levantaría en cualquier momento. Y por precaución, él no quería tocarla.
porque no quería imaginarse su reacción. Pero sorprendiéndolo, el aventurero se agachó, cargando entre sus brazos a aquella chica malherida, procediendo a colocar una de sus manos en su pecho. El capitán se exaltó ante este acto. Y al no entender qué estaba haciendo preguntó curioso, ya que su acto parecía algo indecente. ¿Qué hace?, preguntó mientras lucía algo nervioso, obteniendo como respuesta lo siguiente. El ataque que le lancé a esta mujer fue una maldición de muerte. Si no lo anulo antes de que dejemos este sitio, morirá al instante. Y mientras hablaba, la herida en el pecho de la mujer en sus brazos se curó, así como el resto de su cuerpo. Pero como esa parte de su atuendo estaba rota, había dejado algo de su pecho expuesto. Ambos sonrojándose y apartando la vista en simultáneo. Rápidamente el aventurero haciendo aparecer un manto negro por arte de magia, que colocó sobre su pecho. Para seguido, tocar su rostro examinándola, moviéndolo en todas las direcciones, mostrando que estaba en busca de alguna herida restante, las cuales empezaban a curarse. Y con ello, apartando el cabello de sus orejas que eran ocultadas con recelo. Y estas, eran puntiagudas, aunque no tan largas como el que tendría un elfo. El capitán notó esto, pero no dijo nada, oyendo al aventurero murmurar: un semielfo. Quedándose callado después de eso. El capitán pensó que mostraría desagrado. Para un teocrático, no había cosa tan desagradable como un mestizo, sea de la raza que fuera el cruce. Pero lejos de su creencia, no lo vio mostrar rechazo por tener a la chica mestiza en sus brazos, en cambio, era curiosidad. Como un niño que veía un nuevo y novedoso juguete. Pensó que tal vez era debido a que era un extranjero, y los semielfos no eran tan comunes. Aunque en la antigüedad este rechazo no incluía a los elfos. Ahora eran criaturas desagradables por debajo de la raza humana. Sucios seres que no se les permitía vivir. Sin embargo, ella había sido una excepción por obvias razones. Era el tesoro más preciado en su nación. Y por eso era que su existencia se mantenía como un absoluto secreto. El revuelo de la gente al descubrir que su salvador era un mestizo haría cuestionar sus creencias. El salvador de la humanidad merecía un rostro distinto, y por eso él creía. Tenía severa confianza en que este individuo, este aventurero de renombre, era el candidato perfecto para ser el rostro que infundirá esperanza en estos tiempos oscuros. Con su poder creyó que todo era posible. Como si fuese uno de sus dioses reencarnado. Me pregunto si lo habré hecho bien. Ese ataque de supernivel que lancé, es muy diferente a como solía ser. El área de alcance se ha amplificado. Además, solo los aliados podían beneficiarse de los efectos, y los enemigos recibirían daño crítico con el primer impacto, teniendo la desventaja de no poder realizar ataque alguno dentro del área afectada. Pero aquí parece que afecta a ambos por igual. Aunque debería estar bien ya que eso no afecta al lanzador, además fue lo suficientemente vistosa. Supongo que esto podría considerarse un éxito, ¿verdad? De cierta manera. Podría decir que la infiltración fue exitosa, y todo parece y apunta a que fui obligado a unirme. Toda sospecha sobre mí debería haber sido borrada, espero. Hice justo como se detallaba en el plan, pensé no muy seguro. Como para obtener un distinto punto de vista, pregunté mentalmente. Dime, ¿crees que mi actuación fue lo suficientemente convincente? Esperando una respuesta. Recibí una rápidamente. Una voz carente de emoción alguna dijo: felicidades. Como siempre, los seres supremos son perfectos en cada cosa que hacen. Fue lo que oí de mi compañera que me vigilaba a cierta distancia. No estando seguro, comenté dudoso. ¿Tú crees? Miré hacia un lado, y añadí. Entonces, ¿por qué este tipo continúa observándome atentamente? Dije esto mientras sonreía al tipo que me acompañaba, quien me devolvió el gesto que parecía de confianza. Oyendo mencionar a CZ como una suposición. No creo que sea desconfianza. Pienso que es admiración. No pude evitar sorprenderme por aquellas palabras. No lo creía, ya que debía ser todo menos eso. Por lo menos debería ser miedo.
Básicamente había arrasado con todo su escuadrón. Lo golpeé y humillé. Dejé en un estado lamentable a su as bajo la manga. O tal vez, no era tan amigo de esos tipos, y ni siquiera le importa que los haya asesinado. O quizá, se deba a que prometí que los reviviría. Puede ser que por ese motivo no me tenga rencor, no pude evitar hacerme estas cuestiones. Pero, ¿por qué dejarse golpear por esa semielfa? ¿No cree que fue un poco imprudente de su parte? Oí estas palabras de CZ mientras pensaba. A lo que respondí con actitud confiada. Bueno. Tenía que saber qué tan fuerte era. Recibir sus golpes es una manera de medir su nivel. Fue lo que dije mentalmente, pero en realidad, me había confiado. Pensé que ella sería apenas un poco más fuerte que el capitán de la Escritura Negra. Pero sorprendentemente lo fue mucho más. Como ya me estaba acostumbrando a pelear contra débiles oponentes, aparte que tenía que cuidar las magias o habilidades que uso para evitar salir de personaje. Sin mencionar que estaba a punto de descontrolarme y querer despedazarla. Tuve que reprimirme mucho. Pero debo decir, que esa mujer es peligrosa. Pudo causarle un gran daño. Además de esa magia final que uso contra usted. Si estos tipos hubiesen trabajado juntos desde un principio con la intención de asesinarlo, creo que hubiera estado en una ligera desventaja. Al oír esto también me pregunté sobre ello. ¿Cómo es que esta semielfa pudo usar esa magia? Pensé que tal vez era una habilidad de esa guadaña de guerra. Pero no fue el caso. Es sumamente extraño, tal vez sea necesario experimentar con ella para saber más, pensé a futuro mientras asentía con mi cabeza. Y por mi gesto, oí al hombre que acompañaba decir. ¿Ocurre algo? Negué con la cabeza, para volver a mis pensamientos. Poco se sabía de esta elfa, al menos de lo que recuerdo. Solo soy consciente de lo que ocurre hasta la caída del reino Reestice. Y eso, que por el tiempo, ya se me han olvidado algunas cosas. Pero qué lamentable soy, pensé decepcionado de mí mismo. Ahora, ¿qué es lo siguiente que deberíamos hacer? Oyendo su pregunta, dije de manera confiada. Bueno, eso se revelará en su momento. Pero fue una mentira. En realidad yo tampoco tenía idea, Igneas había sido tan ambiguo, solo indicándome exactamente qué es lo que tenía que hacer. Agregando que no tenía que molestarme con nada. En un principio no me había importado que él se encargara de todo, lo había sentido como una bendición, pero ahora estoy algo preocupado. Y recordando algo más, informe. Es verdad. Ahora que lo recuerdo. Esta semielfa pudo sentirte a pesar de estar usando invisibilidad perfecta. Eso es un problema. Así que ha habido un cambio de planes. Déjame indicarte que no te unirás a mí en esta parte. Solo yo me haré cargo junto a ese doppelganger que dejamos en la ciudad y que probablemente ya haya fingido su muerte y ahora tenga otra identidad. Por ello, me sentiría más seguro si en esta ocasión no me acompañas. A lo que ella añadió con ese tono carente de emoción que tanto la caracterizaba. Lo siento. Fue mi culpa. Es que me molestó lo que dijo sobre Narveral. A lo que respondí comprensivamente. Entiendo. Sin embargo, no me malentiendas, ese no es el único motivo. Quiero que vigiles a Igneas. Me tiene intrigado esa elfa que mencionaste. Manténlo vigilado, sobre todo a esa elfa. No entiendo por qué no me ha informado de su presencia. Por lo que con respecto a ella, averigua todo. Gánate su confianza. Haz que te sea fiel, usa cualquier método. Que te vea como alguien importante en su vida. E infórmame lo que averigües de inmediato. En este mundo existen los talentos. No quiero desconfiar de él. Pero descubre qué valor tiene ella. Confío en que Igneas no va a traicionarme. Pero mantén vigilada a esa elfa. Fue lo que dije estando un poco temeroso por lo que se desenvolvía a mis espaldas. Esperando no haber desatado una calamidad sobre el mundo a propósito. Y con esas palabras, ella dijo similar a como lo haría una máquina. Próxima misión confirmada. Obteniendo esa última confirmación. Cortamos comunicación, y me alejé de ese lugar en compañía del capitán de la Escritura Negra con dirección a la capital teocrática.